Buenas noches. ¿Cómo se siente? De ahí con Cristo. Para mí es una alegría nuevamente el poder estar aquí y compartir fragmento de la palabra de Dios. Y es una alegría porque ella misma en su sustancia a nosotros nos va enriqueciendo de tal modo que nos va acercando cada vez más a Jesús. Y eso es lo bueno, porque hemos venido a alimentarnos del Señor, a recibir lo que Él quiera darnos, también lo que pedimos y también aquellas cosas que necesitamos y que no pedimos. Esa es la riqueza del Señor. Sabiendo todas las cosas que nos hacen falta y Él nos da sin aún pedirlo, porque sabe que la necesitamos. Y muchas veces nos la va cambiando, no es esto lo que te conviene, es esto que te tengo para ti. Y siempre serán cosas mejores. Amén. Qué alegría me da compartir con ustedes que esta noche, y ya hemos sabido que ya empezó ayer la cuaresma. Empezó la... ¿Cuántos vinieron aquí o se pusieron la cruz? La ceniza, todos aquí, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y ya ustedes saben lo que significa cuaresma, tiempo de oración, ayuno, penitencia. La iglesia escoge este tiempo propicio para que todos nosotros que hemos estado alejados por alguna u otra circunstancia, vengamos arrepentidos al Señor. Vengamos a los pies a acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado. Pero ustedes saben que siempre la cuaresma empieza con las tentaciones. ¿Y quiénes de nosotros han tenido tentación? Todos hemos tenido, amén. Entonces, como hemos tenido tentaciones, las tentaciones son una antesala para el pecado. Las tentaciones son antesalas para el pecado. El pecado es como una cáscara, las tentaciones son como una cáscara de guineo que el enemigo pone ahí y si usted va derecho, ¿y qué pasa si pisa la cáscara de guineo, Clara? ¿Qué pasa? Se resbala y se... Ese es el pecado. El pecado nos hace caer y nos manda a la lona, nos manda al suelo. Y por eso en esta noche vamos a hablar del pecado y sus consecuencias. ¿Cómo se llama el tema? Y usted no sabe lo que es capaz de hacer el pecado. Usted no se imagina, quizás ha pensado de la consecuencia y la gravedad que es estar en pecado mortal. Y te digo esto para que nosotros vayamos aprovechando este tiempo y esta hora y este momento y por medio de la palabra del Señor volvamos a Él con un corazón arrepentido y entregárselo a Él, un corazón humillado. Jesús jamás lo va a despreciar. Pero yo no te voy a hablar de tantos pecados, no te lo voy a mencionar, porque aquí en la iglesia ustedes saben que anunciamos y denunciamos. Y es un momento de denunciar aquello que nos hace daño a nosotros, no solamente al cuerpo, sino al alma también. Y es una lucha de 3 contra 1. ¿Cómo es la lucha? De 3 contra 1. Porque usted y yo tenemos 3 enemigos, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Alguien se lo sabe? ¿Se lo sabe alguien? Se llama el mundo. Dígale que usted está al lado, dile, se llama, el primer enemigo se llama el mundo. La carne y Satanás. Son los 3 enemigos que nosotros tenemos. Satanás, la carne y el mundo. Contra ti. Mira qué cosa, ¿eh? Los 3 contra ti. Y por eso es que nosotros debemos de ir luchando fuerte y diariamente para orar y no caer en la tentación y caer en el pecado. Entonces, por eso, como el tema se llama el pecado y su consecuencia, vemos que el pecado ha estado desde el inicio de la creación por culpa de la desobediencia. ¿Por culpa de qué?
Y sabemos que toda desobediencia a la ley de Dios es pecado. Y si vamos al Génesis, que lo vamos a leer ahora, ustedes saben la historia de lo que pasó con la manzana y Eva. La serpiente se le aparece, le dice que coma de ese árbol para que tenga el conocimiento y sean como Dios. Y la serpiente seduce a Eva, Eva se deja seducir y come del árbol. Y entonces Eva hace, tranquilita, va donde Adán, le dice: Adán, qué buena estaba la fruta, come, ven. Y pero te dijeron que no comiera, come para que tú veas. Y comió. ¿Y qué pasó? Que Dios, dice la palabra, bajó tranquilito ahí con la brisa de la tarde. Y cuando bajó lo estaba llamando por su nombre. Y le dijo: ¿qué han hecho? ¿Qué ha pasado con ustedes? No, que sentí miedo al escuchar tu voz y me sentí desnudo y me escondí para que tú no me vieras. ¿Y qué ha pasado? ¿Comieron del árbol? Sí, hemos comido. ¿Y quién te dio la mujer? Y mujer, ¿y qué pasó contigo? ¿Qué ha hecho? Sí, que la serpiente me dijo que comió. Y siempre cuando pecamos quizás queremos buscar un culpable. Y dígale, hermano, que está a tu lado: tú eres el culpable de tu propio pecado. Dígaselo ahí, ¿eh? Mira, Angelina, a Domingo está ahí atrás, nadie le ha dicho nada a Domingo, ¿eh? Cuidado. Y esa consecuencia del pecado, por ellos, de nuestros primeros padres, Adán y Eva, estamos nosotros aquí, haciendo que cuando ellos pecaron con un solo pecado, por un solo pecadito, por un solo pecado, fueron expulsados del paraíso. Y vemos la consecuencia, un solo pecado, no cometieron dos pecados, ni uno solo. ¿Cuántos pecados cometieron? ¿Y qué pasó por ese solo pecado? Que fueron sacados, fueron desterrados del Edén, del paraíso, de algo que Dios había planeado. Y por culpa de una libertad, por culpa de una seducción, fueron a caer en el pecado. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo Dios a la mujer? La consecuencia del pecado. Aumentaré tu dolor. Ahí está en el capítulo 3 de Génesis, versículo 16. Aumentaré tu dolor cuando tengas hijos y con dolor darás a luz, porque tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Al hombre le dijo: como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. Palabra de Dios. ¿Qué pasó? Que a la mujer le dijo: con dolor vas a parir. Tu marido te va a dominar. No ya al extremo, ¿verdad? Aquí hay una igualdad, porque siempre en una familia alguien tiene que dirigir. ¿Es así o no es así? Donde hay un grupo también alguien tiene que dirigir. Y en este caso nos ha tocado a nosotros los varones. Por eso nosotros, Dios le dijo: con el sudor de tu frente y vamos a trabajar con la tierra. Y eso es lo que hemos hecho. Pero fíjense la consecuencia de un solo pecado, de cómo ha ido apagando la llama de la gracia de Dios, el pecado en nosotros los hombres. Y donde se origina el pecado es en el corazón. En el corazón, ahí es que se va originando el pecado. Y del corazón usted va pensando y va maquinando lo que va a hacer. Y para que haya un pecado, tiene que haber un consentimiento. Tiene que haber una decisión. Tiene que haber un impulso a lo que se va a someter. Y vuelvo y les repito algo que comenté aquí el jueves pasado. El pecado es una bola de nieve. ¿Cómo es el pecado? Que empieza pequeñita y va formándose y cada vez más tomando tamaño, tomando fortaleza, hasta oscurecer el alma y el corazón y hacer que se pierda el amor a los demás. Porque ese es el pecado, una ruptura con la caridad, una ruptura con el amor, una ruptura hacia la desgracia.
Y el Señor nos está diciendo a nosotros que en este tiempo de Cuaresma lo importante es acercarnos a Él, como esté nuestro corazón, entregárselo a Él, pero sobre todas las cosas estar arrepentido y conscientemente del pecado que hemos cometido, de los pecados que hemos cometido. Y es tanto así que, mire, yo soy un pecador, yo soy el primer pecador, yo soy más pecador que ustedes. ¿Ustedes sabían eso? ¿Lo sabían? Yo soy un pecador porque a cada rato me tengo que estar confesando y diciéndole al Señor, mira, Señor, ¿qué tú esperabas de mí? Tú sabes que soy un hombre débil y hasta flaco también. Entonces, ¿qué tú podías esperar de mí, Señor? Volví a caer, pero le doy a entender que soy un pecador de pecados veniales. ¿Mm? Yo me freno y entiendo y sé lo que es un pecado venial y lo que es un pecado mortal. Ahí yo me cuido y no caigo, porque es el pecado que me lleva a la muerte y me separa de la gracia de Dios. El pecado venial es el que nosotros practicamos, el que se va aquí con un yo confieso. Ahí se va ese pecado venial. Usted está confesando que es un pecador. Yo confieso que soy un pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso usted que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y vengo y digo, por mi culpa, eso es declarándome un pecador. Y eso es reconociendo delante del pueblo, delante de la comunidad, que he pecado contra Dios. Entonces, vemos como ese pecado arrastró a Adán y a Eva fuera del lugar que Dios tenía preparado, fuera del lugar que Dios había señalado para que ellos estuvieran. Y ese es el pecado que nosotros debemos tomar en cuenta y erradicarlo del corazón. Hay que erradicar el pecado. Con el pecado no podemos negociar. Con el enemigo no podemos hablar, no podemos interactuar. Y hay que ir saliendo poco a poco de esas maneras de nosotros pensar y declararnos nosotros arrepentidos, acercarnos a Dios. No importa cómo está tu corazón, no importa cómo esté, Dios lo acoge. Dios no desprecia un corazón. Por más rojo que sean su pecado, por más oscuro que sean, tienen solución en las manos poderosas de Dios. Amén. Tienen solución en un confeccionario. Es una gracia cuando el sacerdote nos impone la mano y dice, te absorbo. Ahí queda absorbido todos los pecados. Y dice la palabra que el Señor lo lanza al mar para nunca jamás acordarse de él. Dios no se recuerda. Les recuerdo también que estuve hablando aquí para los que no estaban, lo que pasó con Santa Faustina. Sí, Santa Faustina. Que ella, el Señor le había dicho, le había hablado que tenía un confesor para ella. Y ella fue y le dijo al padre, padre, el Señor me hizo sentir y me dijo que usted tiene que ser mi confesor. ¿Y quién es el Señor? ¿Quién es usted que el Señor le diga a usted que yo voy a ser su confesor? Si es verdad que le diga a él, dígale que cuál fue mi último pecado mortal. Y ella está orando ante Dios y le dice, ay Señor, ¿y cuál fue ese pecado mortal? ¿Cuál fue el último? Y el Señor le dijo, ve donde él y ya yo sé cuál es el pecado mortal. Y fue donde el padre le dijo, ay padre, ya yo sé cuál es el pecado mortal que usted cometió el último. A ver cuál es. El Señor me dijo que él no se acuerda porque ya se lo perdonó. No se acuerda, Dios no se acuerda de los pecados. Cuando usted y yo lo confesamos, no se acuerda. Lo borra, quedan borrados automáticamente. Porque la gracia es más grande que su pecado. Amén. Y Dios es rico en misericordia, pero, o sea, sabiendo de que él ama al pecador, pero aborrece él, Dios tampoco quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es que Dios es misericordioso. Y tomando en mucha cuenta también, sabemos lo que pudo pasar con el rey Saúl. Ustedes saben que el rey Saúl fue un rey que el Señor eligió, que el Señor mandó a ungir a través del profeta Samuel y lo ungió, lo eligió y lo puso a trabajar en su reinado ahí.
Y vamos a ver qué pasó con el profeta Saúl. Eso está en el primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 16 también en adelante. El Señor mandó a Saúl a un pueblo, le dio una misión. Le dijo, ve al pueblo de los amalecistas y ve, acaba con ellos. ¿Y por qué Dios lo mandó? Porque fue un pueblo que atacó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. El pueblo estaba débil, estaba un pueblo cansado, estaba agobiado por toda la travesía, un pueblo débil. ¿Y qué pasó con los amalecistas? Que fueron a atacar al pueblo de Israel, a atacar el pueblo de Dios. Se metió con su pueblo. ¿Y qué pasó? Entonces aquí le dice Dios, ve y ahora acaba con ellos, mata a su ganado, mata a su rey y no deje a nadie vivo. Eso hizo Dios con Saúl. Pero Saúl desobedeció a Dios. ¿Y qué hizo Saúl? Que dejó las mejores vaquitas, los mejores ovejitos, sus mejores cositas y se las dio a los muchachos y le perdonó al rey Agag, al rey, el rey de Amalek. Lo dejó vivo y se lo llevó como prisionero para allá. ¿Y qué le dijo Dios? Acaba con todo, no me deje nada vivo. Y mire, después de eso entonces Dios mandó a Samuel a hacerle una corrección y una advertencia. ¿Y qué le dijo? Dice el capítulo 16 de Primera de Samuel, versículo 15. Dice, cállate, que ahora mismo voy a comunicar lo que el Señor me dijo anoche. Le interrumpió Samuel. Habla, respondió Saúl. Y Samuel dijo, ¿no considerabas tú poca importancia? Sin embargo, has llegado a ser el jefe de la tribu israelitas y el Señor te ha congregado como rey de Israel. Ahora bien, si el Señor te envió con orden estricta de destruir a esos pecadores amalecitas y de atacarlos hasta acabar con ellos, ¿por qué desobedeciste sus órdenes y te lanzaste sobre los que les quitó al enemigo, actuando mal a los ojos de Dios? Y, y Saúl contestó, yo obedecí la orden del Señor y cumplí la misión que él me encomendó. He traído prisionero a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Pero la tropa se quedó con ovejas y toros, lo mejor que estaban destinado a la destrucción, para sacrificarlo en honor del Señor tu Dios en Guigal. Entonces, yo obedecí. Entonces dijo Samuel, más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificio y holocausto. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificio y grasa de carnero. Palabra de Dios. Escuchamos clara y ciertamente lo que todo resumen aquí en esta lectura es que al Señor le agrada más que le obedezcan y no que le ofrezcan sacrificios y holocausto. O sea, ¿hasta dónde va lo que se llama la obediencia a Dios? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta qué altura? Dios le dio una orden y Saúl obedeció o no obedeció. Obedeció la orden, pero hizo lo que Dios quería. No hizo lo que Dios quería. Aquí en el lenguaje popular dominicano le decimos, metió la pata. Es así, Clara, metió la pata, dice Clara. Entonces, metió la pata con Dios. ¿Y qué hizo Dios con esa sola desobediencia que le dijo, ya te voy a quitar el reinado? Y le quitó el reinado a Saúl. Después de eso, Saúl se volvió medio loco, el hombre, y puso a meter los pies en otra pata. ¿Cómo es? A meter la pata también. ¿Por qué? Porque empezó a ir donde curiosas, a buscar adivinanza. Se había alejado de Dios. Y eso es lo que pasa. Cuando metió la pata, la siguió metiendo.
y la siguió metiendo y metiendo la pata. Y eso es lo que pasa, que el pecado va tomando fuerza y la bola de nieve se va agrandando y se fue alejando de Dios, alejando de Dios. Y Saúl fue un hombre que empezó muy bien en su reinado, en su postura, en su servicio. Hizo lo que le agradaba a Dios hasta que metió la pata. Y David fue un hombre de Dios. Y también cuando Samuel ungió a David, andaba Saúl atrás de David para también partirlo. Ya estaba tan en contra. Y David fue un muchachito que le hizo tanto bien. A veces estaba Saúl atormentado por espíritu maligno. Y iba David, agarraba un arpa y la tocaba y se alejaba el espíritu. Y le traía paz a su corazón. Y después quería partirlo. Entonces, que el pecado va tomando fuerza y tomó fuerza. Y Saúl empezó bien y terminó muy mal. Y ahí es que nosotros debemos de tener en cuenta, mis hermanos, en este momento, en este tiempo, tomar muy en cuenta que en cuestiones de la vida a nosotros nos puede ir muy bien, pero en cuestiones espirituales nos puede ir muy mal. Y eso lo hace el pecado, que va rompiendo, va calcomiendo, va entrando y tomando tanto control en nuestra vida, que muchas veces decimos cosas, hacemos cosas y no nos damos cuenta que esas influencias van tomando fuerza y hacemos muchas cosas que son indebidas sin darnos cuenta. Ya no dejamos ya ir por la cañada como se va en la basura, y dejamos esa voluntad que vaya tomando fuerza en nosotros, esa voluntad y esta carne que tenemos tan pecaminosa. Por eso con el pecado hay que cortarlo, porque nos trae consecuencias graves. El pecado mortal significa muerte. Hay que pedirle a Dios que nos agarre confesado, ¿eh? Y hablando del mismo muchachito David, David también fue un hombre que agradó a Dios. David también fue ungido por el Espíritu Santo en forma de un aceite a través del profeta Samuel. Y fue ungido. Y David fue un hombre que agradó tanto a Dios. Pero un día también, ¿qué hizo David? ¿Que metió qué? Metió la pata. Y vamos a ver qué nos dice ese mismo libro de Samuel, pero en su versión segundo, dice segunda de Samuel capítulo 12, del 1 en adelante, narra que el profeta Natán fue donde David. Y Natán y David fueron muy amigos, muy amigos. Y va el profeta Natán y le dice, había un rey que tenía mucha vaca, mucha oveja, y había un vecino que tenía una vaquita. Y una vez fue un invitado a la casa del rey, y ese rey agarró esa vaquita y acabó con la vaquita, se la robó al vecino, teniendo tantas, y se la comió. Y dejó al pobre vecino sin esa vaquita, y se comió la vaquita. Y él está escuchando esa historia y le dice, David se enfureció tanto que dice, te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la vaquita porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Y David se había dado cuenta de que ese hombre era él que le quitó la mujer a Urías, el hititas. Le había quitado la mujer. David había salido afuera al balcón, me imagino una mañana ahí mirando, y ahí estaba Bexabé, así se llama, la mujer, se llamó, y la vio paseando por ahí. Y me imagino una mujer rubia, elegante. Y él agarró a esa mujer teniendo tanta, y agarró esa, y la cogió para él, se acostó para él. Y Bexabé le dice, mira, yo estoy embarazada, pero ¿cómo es posible? ¿Y quién es tu marido? Uría, pues mándalo a buscar para que se acueste contigo y tenga un muchacho. Y Uría era tan fiel a su rey que él no se acostó, se quedó en el palacio con los soldados. Y otra ocasión lo agarró y le metió su traguito para que fuera a acostarse y se quedó allá.
y no encontraba a David qué hacer. El pecado lo había arropado, había cometido algo que era injusto. Y como ese pecado empezó con uno, entonces agarró y dijo, a Uría hay que desaparecerlo. Le mandó una cartita ahí a unos jefes, a unos capitanes, y le digo, póngalo adelante, en la guardia ya. Y cuando venga el enemigo, déjenlo solo para que lo partan. Y así pasó. Lo partieron y el pecado fue entrando en esa familia, en esa casa. Señor, el pecado mancha el alma. El pecado nos hace actuar, nos hace romper. Le decía ahorita, con la caridad. La caridad es la práctica del amor al prójimo. Nos hace perder esa gracia por culpa de un pecado. Y ese pecado, como fue tan grande y tan terrible, que el profeta Natán le dijo, de parte de Dios te digo, que en tu familia, dice el versículo 10, puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías, el hitita, para ser tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Miren, con un solo, dígalo usted, con un solo pecado. Un solo pecado cometió Adán y Eva. Un solo pecado de desobediencia. Otra desobediencia cometió Saúl y terminó mal. Terminó como un cobarde, suicidándose. Una modalidad que tienen los cobardes de suicidarse. Aquí David cometió un pecado grave y mira lo que le dice Dios. Ahí tuvo misericordia con este rey. ¿Y qué pasó? Que David, miren, lloró amargamente su pecado, rasgó la vestidura. Y el hombre dijo, Señor, misericordia, misericordia de mí. Y ahí viene el Salmo 50, entre paréntesis 51, dice, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pecador nací, pecador me ha concebido mi madre. Mira, te gusto un corazón sincero en mi interior, mi culca sabiduría. Lávame, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Señor, afiánzame. Enseñaré a los pecadores tu camino. Los pecadores volverán a ti. Y empezó este hombre a pedir misericordia, misericordia, te gusta un corazón sincero, en mi interior me inculca sabiduría. Entonces, el hombre reconoció su pecado, el hombre reconoció que pecó contra Dios, pero la espada no se apartó. ¿De dónde? De su casa, de su familia, de su techo, de su hogar. ¿Y qué pasó con eso? Que ahí el hijo que tenía David con esta mujer, el Señor dijo, este niño va a nacer, pero va a morir. Y nació el niño y pasó el tiempo. Y después vino que dentro de su familia había un muchachito que se llamaba Adnón. ¿Cómo se llamaba? Adnón fue hijo de David. Y Adnón tenía una hermana también hija de David que se llamaba Tamar. ¿Y qué pasó? Que un día el enemigo entró en su corazón y violó a Tamar, a su hermana. Pero Adnón y Tamar también tenía un hermanito que se llamaba Absalón. Y Absalón, cuando Tamar le dijo eso, que fue violada por Adnón, también Absalón mató a Adnón. Y Absalón tuvo que salir corriendo. Y Absalón se le rebeló a su padre, consiguió una parte de su ejército y lo puso en contra y lo puso a pelear. Y una vez se fueron a pelear uno con David en contra de Absalón. Y esa vez fue tan fuerte la cosa que cuando David ganó la batalla, David fue un momento tan difícil en la vida que él no sabía si reír o llorar, porque había ganado la batalla, pero había perdido un hijo. Y después de ahí entonces con esa misma muchacha, con Betsabé, tuvieron un hijo que se llamó Salomón. ¿Quiénes conocen o han escuchado hablar de Salomón?
De ahí para allá entonces dijo Dios, voy a mandar un hombre de paz. ¿Y mandó a quién? A Salomón. Y lo voy a dejar hasta ahí. Vamos a hablar ahora de nosotros. Ya está bueno para hablar, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Vamos ahora a una realidad. Nosotros tenemos que ser conscientes y claro de lo que estamos viviendo, claro de lo que hemos vivido y de lo que tenemos. Y sabemos también que el pecado que podíamos nosotros cometer pudieran también afectarnos tanto en la familia, en la casa, en el trabajo. Y hay que cuidarse del pecado, hay que erradicarlo. El pecado mortal nos va a llevar a la muerte, una muerte eterna. Dice la palabra donde el llanto, donde el fuego no se apaga, donde rechinar de dientes. Tenemos nosotros que crear esa conciencia, mis hermanos, de buscar la manera de cómo entrar en la gracia. Hay que luchar por la gracia. No podemos dejar a Dios por un hombre, no podemos dejar a Dios por una mujer, no podemos dejar a Dios por un trabajo, por un vehículo. Y sabemos cómo hay gente que deja a Dios por cualquier cosa. Yo he visto a mis hermanos en 17 años que tengo, que voy a cumplir el lunes, ¿sí? 17 años voy a cumplir en la fe, y yo he visto mucha gente entrar por la puerta, pero también he visto mucha gente salir por ella. Porque siempre en nuestra vida va a estar el enemigo atacando. Porque nosotros, los que venimos aquí, los que venimos a la Eucaristía, estamos dando frutos. Y esos frutos, el enemigo, ¿qué es lo que hace? Que empieza a tirarle piedra. Porque ¿qué hacía Clara? No me diga que no, Clara. ¿Qué hacía Clara cuando veía una mata de mango, un mango amarillito? ¿Qué hacía Clara? ¿Agarraba qué? ¿Una piedra o un palo? Un palo agarraba Clara. Tú no te subías, ¿verdad que no, Clara? Tú te subías a la mata. A ti, tú tenías miedo, ¿eh? ¿Y te gustaban los mangos bajitos? También. Ah, bueno, vea cómo es la cosa, ¿eh? Entonces, al árbol que está dando fruto es a quien se le tira. Por lo tanto, usted y yo estamos dando frutos, estamos buscando a Dios. Dios con su amor nos perdona, nos quiere perdonar, pero quiere que tú y yo tomemos la iniciativa. Para Dios un pecado, vea, lo agarra así en nada. Y para Dios es más fácil sanarte, liberarte, prosperarte y muchas cosas más. Es lo más fácil que Dios puede hacer. Ahora, lo más difícil es usted acercarse a Dios y decirle, Señor, te voy a seguir. Lo más fácil es convertirnos y seguir al Señor. Eso sí es difícil. Entregarle el corazón a Dios, eso sí es difícil. Pero lo más fácil para Dios, mire, le va a decir todo el mundo y ya sano. Todo el mundo y ya libre. Todo el mundo y ya buscar de Dios. Eso es facilísimo. Pero entregarle el corazón a Dios es muy difícil. Es muy difícil. Porque queremos nosotros entregarle lo mejor de nosotros al mundo. El Evangelio de San Juan nos habla que Cristo vino al mundo como luz y los hombres prefirieron más a la tiniebla que a la luz. Estamos en una carne, estamos viviendo una naturaleza caída, pecaminosa, y eso es a diario que tenemos que luchar. Pero con el pecado no se puede negociar. Estamos viviendo en este tiempo y Dios es misericordioso. Si usted va donde Él, Dios lo perdona. Vuelvo y le repito, no importa cómo esté tu vida, no importa el tiempo que tú estés alejado de Dios, con una sola mirada y con una actitud y una confianza en que Dios es nuestro Padre, Él perdona nuestro pecado. Porque el único pecado que Él no perdona es el que tú no confiesas. Y hay uno que es más grave, ¿verdad? Que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Negar la existencia de Dios. Negar la misericordia de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, yo traje aquí algo que quiero compartir con ustedes. ¿Dónde está? Ah, está aquí. Y quiero compartir con ustedes para que podamos nosotros aprender que en la vida hay mucho pecado.
que quizás ustedes no conocen, pero son pecados. Llegar tarde a la Eucaristía es un pecado. ¿Usted sabía? Llegar tarde es un pecado. Abandonar a sus hijos es un pecado. Abandonar la familia es un pecado. Y no voy a seguir hablando pero los mandamientos a la ley de Dios, la desobediencia a lo mismo es un pecado. Y el libro del catecismo, Roberto sabe que lo ha leído, que la falta a los 10 mandamientos, ese librito chiquito que tiene el corazón de Jesús, la falta a los 10 mandamientos es un pecado mortal. Es un pecado mortal. Entonces, ya ustedes solo saben los 10 mandamientos, ¿verdad? De la ley de Dios. Ahora, hay pecados también que son capitales. Son 7 los pecados capitales. ¿Qué hacen esos pecados? Que nos arrastran hacia cometer otros pecados. Nos van arrastrando a cometer otro pecado. Por eso son capitales, son 7. La soberbia, la avaricia, la lujuria, la gula, la envidia y la pereza. Y me voy a tener en el último, la pereza. A veces nosotros queremos hacer las cosas que no nos cuestan. A veces queremos orar cuando estamos fervorosos en el espíritu, cuando se nos hace fácil, pero en momentos de nuestra vida llegan tan fuerte y tan en controversia que cuando llegue ese momento de la pereza, a nosotros no nos da deseo ni de levantarnos, ni de levantar las manos, ni de postrarnos al suelo. Y la pereza es un pecado. Una vez estaba en una vigilia y le dijo el Señor en su corazón a una hermana, le dijo, el Señor puso esta palabra en mi corazón. Me dice que aquí hay varias personas que oran acostadas en la cama y a eso se le llama pereza. Para usted orar tiene que ser de pie, de rodilla o si está muy cansado, sentado. Hay que orar porque el enemigo siempre va a utilizar mecanismos, utilizará muchas herramientas para nosotros hacernos perecer, para hacernos quedar a nosotros alejados de la fuerza que nos da el Espíritu Santo. Dígamelo a mí también, a mí me ha pasado eso. En la mañana me acuerdo tarde por estar viendo una película o estar leyendo, estar haciendo algo y en la mañana no quiero orar. Y dije yo, ven Espíritu Santo, dame tu fuerza, inflámame, inflame. En este momento con mi corazón así, hazme arder, que quiero arder en tu fuego. Y me tiro de rodillas y empiezo a orar. Porque el enemigo no le gusta que usted y yo oremos. Porque sabe lo que pasa con nuestra conexión con nuestro Creador, lo que pasa. Es donde se une lo humano con lo divino. Y esa pereza nos hace a nosotros desfallecer e ir mermando y muchas veces no nos damos cuenta y nos vamos apartando hasta de la oración. Nos vamos apartando de su gracia y de su amor. Entonces ya ustedes saben los 7 capitales: avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza y soberbia. Esa sí es brava. Por eso ustedes hablan con una gente soberbia, una gente que se cree, como decía el padre Domingo, autosuficiente. Una gente que se cree que no necesita de nada, que lo que yo le digo no es lo que es, sino lo que él crea en su propio pensamiento. Y así fue que actuó Satanás cuando antes se llamaba Luzbel. La soberbia lo encerró en un círculo hasta que él creía en sus propios pensamientos y deseos y quería ser como Dios. Cuidémonos, hermanos, cuidémonos. Cuando esas cosas llegan a nuestro corazón, decirle: no hay lugar para ti. Pecado, te va de aquí manda Dios. Yo soy propiedad de Dios y quiero irme con Él cuando me toque participar de la muerte. Vamos a cerrar los ojitos ahí, vamos a cerrar los ojitos. Yo voy a hacer esta confesión de pecado. Si tú te identificas con cada una de ellas o con alguna, solamente tienes que decir: perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Señor, queremos pedir
pedirte perdón esta noche. Tú sabes la multitud de pecados que hemos cometido hasta ahora. Tú lo conoces y quizás nunca lo hemos mencionado por su nombre. Pero hoy queremos, Señor, confesarnos ante ti y que esta confesión nos lleve a la reconciliación a través del sacramento. Por eso queremos pedirte, Señor, que nos perdones por no haberte amado con el ser entero y sobre todas las cosas. Perdón, Señor, perdón. Por tener ídolos que sustituyen tu lugar en tu acción. Señor, perdón. Por no tenerte como el centro de nuestra vida. Perdón, Señor, perdón. Por no leer y escuchar frecuentemente tu palabra. Perdón, Señor, perdón. Por no orar y no mantener habitualmente la comunión contigo. Perdón, Señor, perdón. Por no participar frecuentemente en la Eucaristía. Perdón, Señor, perdón. Por la falta de amor, entrega y servicio a mis hermanos. Perdón, Señor, perdón. Por no darte buen testimonio de ti delante de las demás personas. Perdón, Señor, perdón. Por mantener resentimiento y rencor hacia otra persona y no perdonar. Perdón, Señor, perdón. Por juzgar mal y hablar mal de los demás, de mis hermanos, de mi familia, de mis vecinos. Perdón, Señor, perdón. Por cualquier ofensa, injusticia y daño que yo le haya hecho a alguien. Perdón, Señor, perdón. Por tantas mentiras piadosas, grande o pequeña, pero son mentiras. Por tanto engaño, Señor, a mis hermanos, por las difamaciones y las calumnias. Perdón, Señor, perdón. Por las envidias, celos y la discordia que yo he provocado. Perdón, Señor, perdón. Por todo el robo o daño a los bienes de alguien que yo he cometido. Perdón, Señor, perdón. Por no restituir o restaurar los daños causados. Perdón, Señor, perdón. Por todo afán, desorden, de lucro, de poder o de placer. Perdón, Señor, perdón. Por todas las impurezas, sensualidades y fornicaciones y adulterios. Perdón, Señor, perdón. Por toda imaginación, deseo, palabra o acción que haya yo tenido en mi corazón o en mi mente. Perdón, Señor, perdón. Por no cortar y disciplinarme ante los estímulos sexuales y eróticos. Perdón, Señor, perdón. Por no vivir el matrimonio según Dios y de acuerdo a su plan y voluntad para mí. Perdón, Señor, perdón. Por no cumplir responsablemente la procreación y educación a los hijos. Perdón, Señor, perdón. Por no preocuparme y no hacer nada en favor de los pobres, de los desvalidos, de aquellas personas